Bueno, entonces ahora vamos a hablar de funciones o métodos. Ya por fin vamos a poder coger ese código que hacemos y vamos a poder reutilizarlo. Exactamente. Entonces vamos a hablar de funciones que tenemos. Definición, parte de una función, algunos ejemplos. Y después de ello hablaremos de variables locales y de variables globales. De acuerdo a donde ustedes pueden consultar esas variables dentro del código. Entonces, una función es una parte del código que se encarga de resolver una parte específica y se puede reutilizar las veces que uno necesite. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto viene mucho a una estrategia que se llama divide y vencerás. Básicamente, coja un problema y lo parte en problemas más chiquitos, resuelve los problemas más chiquitos en busca de resolver el problema general, ¿vale? Esto lo verán ya mucho con mayor detalle en los cursos de algoritmos, que ustedes tienen dos. Entonces, muchachos, los métodos reciben datos del programa principal, realizan operaciones y devuelven los resultados. Es como en una oficina. El programa principal es el jefe que da instrucciones a subordinados, que son los métodos. Ellos se encargan de realizar una tarea y cuando la terminen le devuelven el resultado del control al jefe. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con las funciones? Y esto es lo que yo quería resaltar. Se evita código innecesario, ¿sí? Porque ya vamos a poder hacer algo que vamos a poder reutilizar varias veces. Entonces va a ser bastante útil. Miren esto. Una casa de cambio vende tres tipos de divisas a diferentes, de tres divisas diferentes. Los dólares a 3.080 pesos, euros a 3.469, eso ya saben que estas diapositivas ya llevan tiempo, y las libras las vende a 4.748. Y ahorita el precio del dólar está a 3.700, 800 algo, el euro está a 4.500 y la libra está como a 5.600. Entonces, bueno. Entonces, la empresa necesita desarrollar un programa que dé dos opciones a los clientes: consulta de precios de cada divisa y dos, el valor de la conversión del peso colombiano a la divisa. Entonces desarrolla un algoritmo que dé solución al problema antes planteado. Entonces vamos a implementar un algoritmo de una casa de cambio. Análisis del problema. Recuerden que debemos aplicar siempre la metodología hasta el final de los tiempos de este curso. Entonces, ¿cuál es la entrada? Pues primero la opción, ¿qué quiere? ¿Quiere consultar o quiere cambio? Y la segunda es el valor a convertir. O sea, yo voy a dar una plata en pesos y la casa de cambio me va a devolver un valor en dólares. ¿Cuáles son las salidas? El valor convertido de pesos a dólares o de pesos a libras. Y ahora tenemos que pensar en el proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso? Tenemos dos procesos: mostrar los precios de las divisas y consultar la conversión. Entonces, cuando ya tenemos varios procesos, inherentemente vamos a tener varias funciones. Entonces, otro programa. Desarrolle un programa que lea los dos catetos y determine cuál de los dos es mayor y muestre su hipotenusa. ¿Cuáles serían los procesos aquí? Pues que me dé la hipotenusa, que es la raíz de la suma de los cuadrados, y que me diga cuál es el mayor, que sería con un qué, condicional, ¿no? Si A es mayor que B, retorne A, y si no, retorne B. Análisis del problema: entradas a B, salidas, la hipotenusa y el mayor. ¿Y cuál es el proceso? Tenemos determinar el mayor de dos números y calcular hipotenusa. Esos serían los dos procesos. Ya cuando un programa tiene más de un proceso, como les mencioné, ya vamos a necesitar el uso de funciones. Entonces, A y B son los datos necesarios para, bueno, ahí ya es este. Entonces, la función se va a llamar determinar mayor A, B, que van a ser enteros, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos el mayor? Pues con un condicional. Si A es mayor que, bueno, lo tomen como M, igual a M es un entero. Si A es mayor que B, M es igual a A, y si no, M es igual a B. Si no, retornamos M. Bueno, el de calcular hipotenusa. ¿Cómo sería el proceso? Es básicamente devolver h de la raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer. Entonces, muchachos, ¿cómo se escribiría este método en Python? Es lo que vamos a hablar en este momento. Vamos a entrar al grano. Entonces, muchachos,
este sería el algoritmo. Cada función va a tener su algoritmo. Entonces la primera función va a recibir, bueno, tenemos el a, el b, el mayor, entero, la hipotenusa, que es un real, le pedimos el valor de a, pedimos el valor de b, invocamos la función calcular hipotenusa, y el mayor sería determinar mayor de a, b. Finalmente imprimimos ambos, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Y aquí es donde viene acá. Aquí hemos hablado directamente de eso, pero en sí, ¿qué es una función? Que es lo que no hablan en estas diapositivas, antes de meternos con esto. Muchachos, la función nace desde el fundamento matemático. Si yo les dijera a ustedes, f de x es igual a x al cuadrado, ¿qué esperarían ustedes de eso? Una parábola, ¿vale? ¿Sí? Una parábola. Entonces, efectivamente, donde ustedes tienen el x y tienen f de x, resulta que x viene a ser la entrada y f de x viene siendo la salida. Es el mismo concepto, ¿sí? Una función va a recibir 0 o más entradas y nos va a devolver un valor, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener f de a, b es igual a a más b al cuadrado. ¿Qué esperarían ustedes de esa función? Que es de dos variables. ¿Qué esperarían de ella? ¿Cuáles son las entradas? A y b. ¿Y qué esperan como salida? A, b, pues básicamente pues me devuelva el valor de a más b cuadrado. Si ustedes evalúan diferentes valores, por ejemplo, de f de 1,3, ¿a qué es igual? Pues sería igual, según esto, a 10, ¿no? F de 2,4, ¿a qué sería igual esto? 18, ¿no? Y f de 1,1, ¿a qué sería igual esto? A 2. Entonces ustedes miren lo que sucede con las funciones. Las funciones esperan en 0 o más entradas. ¿Por qué 0 o más entradas? Porque vamos a poder tener funciones que no reciben nada. Sin embargo, hacen alguna operación. Porque el lado derecho está al cuadrado. Sí. Entonces 16 más 2, 18. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Las funciones nos van a recibir unas entradas y nos van a emitir una salida, ¿sí? Eso es lo que va a trabajar en las funciones y ese es un concepto fundamental en lenguajes de programación. ¿Cómo se escriben en Python? Pues básicamente vamos a utilizar la palabra def, que es una palabra reservada. ¿Qué quiere decir palabra reservada? No pueden nombrar una variable como def, les va a dar un error, ¿sí? Es una palabra reservada. Las palabras reservadas en los lenguajes de programación son palabras que ustedes no pueden utilizar para nombrar variables. Por ejemplo, no pueden llamar una variable como if, o como else, o como el if. No se puede, ¿sí? Entonces, ustedes acá observen que recibo A y el B. Y va a haber una palabra que es return, que también es una palabra reservada. Return es lo que va a devolvernos la función como resultado. Ustedes pueden hacer aquí todo lo que quieran, pero la función siempre debe tener un return. Si no lo tiene, retornará none, null, valor vacío, ¿sí? Ahí como se usa también debe tener la indentación. Sí, de igual manera, ¿sí? Lo que está dentro de la función conserva la indentación. Todo en Python conservará la indentación. Entonces, ¿qué pasa acá? Ustedes tienen h igual a la suma de los cuadrados, a por a más b por b. Y al calcular mayor, pues miren que tienen el m aquí, m igual a a, m igual a b, pues retorna m. También podrían aquí colocar return a y aquí ponen colocar return b, igual es lo mismo. Pero bueno, dado que ustedes están aprendiendo, entonces por ahora conservemos un solo return al final, ¿vale? Porque yo aquí podría poner return a y aquí podría poner return b, y es el mismo comportamiento. Pero dejémoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Las funciones van a recibir algo que se llaman parámetros de entrada, que es lo mismo que hay acá, que yo les mostré en el ejemplo matemático. Los parámetros de entrada son las variables que ingresan. Una anotación. Este A y este B van a tomar los valores que ustedes les vayan a enviar, ¿sí? No tienen nada que ver con fuera, ¿no? Sencillamente cuando usted va a usar la función, este va a tomar los valores que usted le manda en cada vez que usted la llama. Llamado significa que usted va a ejecutar la función. Entonces, ¿qué pasa acá?
Entonces, hay funciones que reciben algunos valores para poder hacer operaciones en ellos. Si son varios se separan por comas. El próximo semestre pues ya van a ver la especificación de estos mucho más detallada, pero por ahora solo es así. Y lo segundo, las funciones pueden retornar un valor, pueden, ¿sí? Aunque es preferible que siempre esté. Ahora, si la función no retorna ningún valor, como les mostraré ahora qué pasa cuando quito ese retorno, van a ver lo que sucede cuando la llamo. Entonces, muchachos, ¿qué va a suceder ahora? Para llamar las funciones, ¿qué es llamar función? Es enviarle valores. ¿Cómo así enviarle valores? Es enviarle un conjunto de valores para que el A tome un valor y el B tome un valor. Hay una cosa que ustedes deben tener en cuenta. Este A que hay aquí afuera y este B que hay aquí afuera no son el mismo de este A y este B, son diferentes. Que usted los conecte en el llamado, como hacen aquí, es una cosa. Pero yo perfectamente podría decir calcular hipotenusa de 4,5. O podría decir calcular hipotenusa de 3,2. Yo puedo mandar cualquier valor. No tienen nada que ver con este A y con este B. Aunque yo los mande acá, son los valores que está tomando. Eso es una de las cosas que ustedes deben aprender a diferenciar. Porque pasa es que hacen una función y hacen este A y este B y dicen, no, es que este A es este mismo de este A. La respuesta es no. Usted aquí crea estas variables y estas variables toman los valores que usted le mande, independiente de cómo sea. Siempre va a tomar esos valores. Y este A y este B únicamente van a estar dentro de la función. Este A y este B mueren después del retorno. No existen más. ¿Sí? Este A y este B. Ahorita por eso vamos a ver variables locales y variables globales. Las que están dentro de la función son locales, naturalmente. ¿Por qué? Solo viven en ese punto. Pilas con esto porque es una de las principales confusiones cuando ustedes empiezan a programar. Este A y este B solo viven dentro de la función. Si hay otros A o otros B por fuera o en otras funciones, no tienen nada que ver. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué pasa? Vamos a pedirle al usuario vía teclado que ingrese el A y el B, que son números. Y se los mandamos, efectivamente. El valor que tome A es el valor que usted ingrese. Y el valor que tome B es el valor que usted ingrese para B. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si usted A ingresó 4 y B 5, entonces A y B van a tomar respectivamente el valor de 4 y 5. Cuando usted hace la invocación, entonces, o llamado, pues usted va a tomar 4 y usted va a tomar 5. Aunque también yo puedo llamarla de muchas maneras. Por ejemplo, yo podría llamarla así, calcular hipotenusa de B, A, por ejemplo. ¿Sí? No tienen nada que ver el nombre. Este B si toma 4, si el B toma 5 y el A toma 4, entonces aquí ¿cómo queda? Pues este va a quedar como 5 y este va a quedar como 4. Como les expliqué, no tienen absolutamente nada que ver. Sencillamente usted los manda, toman los valores y se ejecuta internamente. Ya aquí estas variables A y B se crean cuando llama a la función y dentro de la función las trabaja como está programado. Entonces pilas con eso, hay que aprender a separar ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver aquí en el Visual Code. Si no tienen code, muchachos, pueden utilizar rpl.it, ¿vale? No nos vamos a complicar con eso. Entonces, esperen, yo coloco el tema oscuro o el tema claro, ¿cuál prefieren? Vale, el tema oscuro, como sus corazones. Oscuro como sus corazones. Entonces, esto es imperativa, ¿no? Fundamentos de imperativa, aquí está. Y aquí está ya en el tema 3, que es de funciones. ¿Qué se me hizo? Tema 3. Tema 3, funciones. Entonces, bueno, ejemplo 1, funciones.py. Entonces, tenemos def, la función, tenemos para calcular la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa recibe un A y un B, conservando la indentación como siempre. ¿Qué retorna esto? Ah, bueno, necesito la librería matemática, ¿no? Para la raíz. Aunque no la necesito realmente. Esto sería A al cuadrado más B al cuadrado y le saco la raíz, que la raíz es lo mismo que elevar por 0.5. Realmente no la necesito. ¿Sí? Realmente no la necesito. Pero igual puede Si quieren usar más, pues úsenlo, pero realmente pues no la necesito. Y tenemos el otro caso, que ¿cuál es? El mayor, ¿no? El mayor de A, B. Entonces tenemos, si A es mayor que B, podemos retornar ¿a quién?
return A y en otro caso return B, ves que es lo mismo, ¿vale? La función siempre va a terminar donde haya el return, ¿sí? Ahora, pues lo podemos hacer como lo hicieron ahí, que es crear una variable m, da lo mismo, el mayor, sí, y m igual a b, y retorno m, da lo mismo, ¿vale? Da lo mismo. Bien, entonces muchachos, ¿qué pasa con esto? Yo cuando hago esto, yo puedo llamar hipotenusa, por ejemplo, de 2,4, ¿sí? Hipotenusa de 2,4. Puedo llamar, por ejemplo, hipotenusa de 3,6. ¿Qué va a pasar aquí? Este 2 va a ser A y este B va a ser 4. Y va a ser la operación que aparece allí, que es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿vale? Y tenemos acá 3, que va a ser A, y 6. Entonces, ¿qué pasa? Podemos reutilizar código. ¿Cómo así reutilizar código? Pues yo sí necesito calcular muchas hipotenusas con lo que teníamos anteriormente que tocaba hacer, copiar y pegar, porque ustedes pedían el A y el B, y luego tocaba volverlo a solicitar. Pero ya aquí ya lo podemos llamar las veces que nosotros queramos, ¿sí? Entonces, yo puedo pedir la hipotenusa. Entonces, A igual a input, int input, ingrese el cateto A. B es igual int input, ingrese el cateto B. Y pues también puedo tener print hipotenusa de A, B. También podría tener hipotenusa de B, A, ¿sí? Recuerden que el valor que tiene esta variable B pasaría a ser el valor que tiene esta variable A. Son diferentes, pilas que este A y este B. Con el A y el B de allá no tienen nada que ver, solamente los conectamos a través del llamado. Porque es que empiezan las confusiones, que es no, y este A que yo declaré, no tiene nada que ver, ¿sí? Lo que usted crea aquí son variables que se crean con los datos de entrada que usted le especifica cuando invoca, llama la función. Esto es una de las cosas más importantes. Y esto requiere pues un nivel de abstracción que ustedes pues hasta el momento están adquiriendo. Los que ya saben programar, pues afortunados sean, porque pues esto es un concepto básico para ellos. Pero para los que están aprendiendo, entonces, tomen en cuenta que una función solamente lo que va a hacer en las variables de entrada, que son estas dos, aquí, va a tener únicamente los valores que le enviamos a través de los llamados, no bajo ninguna otra circunstancia. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutar este código. Entonces, muchachos, ingresa el cateto A, 10, el cateto B, 2, y me dio 10.19 ambos. Es obvio que me da igual, porque es que por propiedad conmutativa de la suma, pues A cuadrado más B cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado. ¿Sí? Es obvio que tenía que dar igual. ¿Sí? Entonces, ahora, bien. Entonces, este es el caso de la función hipotenusa. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es estudiar la función mayor. Hasta ahora, ¿hay preguntas sobre esto? Recuerden que es como si ustedes tuvieran una función matemática. F de x igual a x al cuadrado. ¿Qué esperan ustedes de f de x igual a x al cuadrado? ¿Qué esperan de esa función? Pues, ¿qué esperan de esa? O sea, ¿qué esperan cuando un profesor les dice no, f de x igual a x al cuadrado? ¿Ustedes qué hacen? Entrada x a la 2. Ustedes pues empiezan a enviar números. Envío 1. ¿Cuál es la respuesta? 1 al cuadrado. Envío un 2. ¿Cuál es la respuesta? 4. Una tabulación, exactamente. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Sencillamente empiezan a enviar valores. Vamos a empezar por ahora con valores únicamente numéricos. Ya después vamos a poder manejar cualquier tipo de valor de entrada, ¿sí? Por ahora solamente valores numéricos para conectarlo con el concepto de función de matemáticas. Si no les dijeron, la programación es matemática aplicada, ¿sí? Entonces, sí, de una vez les advierto que por eso hay tanta matemática aquí. Entonces, muchachos, hipotenusa de 2,4 es una función que va a recibirme dos variables, ¿sí? Que el 2 pasa a ser igual a la, el b pasa a ser igual al 4. Aquí, en este otro llamado, 3 pasa a ser a y b pasa a ser 6. ¿Sí? Lo que ustedes allí tienen. Pero en este caso no le estaría solicitando
Ya luego lo meteremos adentro, que es lo que a mí me interesa realmente, ¿sí? Suena horrible eso, pero bueno. El usuario nada, ¿no? ¿Ah? Él no está solicitando el usuario la... Sí, aquí lo estoy solicitando. Pero yo podría esto también solicitarlo dentro de la función y sería como lo más lógico, ¿sí? Porque para aquí solo lo puedo usar una vez. Pero si lo meto dentro de una función, pues ya lo puedo utilizar todas las veces que yo lo invoque. Pero eso lo iremos viendo. Sí, yo puedo pedir datos dentro de una función, que es lo ideal. Esto acá afuera, pues, solo los puedo pedir una vez. Solo queda llamando a la función una vez. Sí, pero se pierde como eso. Dígame. Pero que no le quedó claro. Vale. Entonces, muchachos, recuerden que cuando ustedes llaman las funciones, están conectando las entradas de la función con esto. Yo les hago una pregunta. ¿Qué sucederá? Voy a quitar este A y este B, ¿vale? Porque es bastante molesto. Entonces, porque no me sirve. Muchachos, ¿qué pasa si yo intento hacer esto? Print de hipotenusa de 4. ¿Qué creen que pasa? Falta B. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué me hizo acá? Un argumento. Las funciones deben llamarse exactamente con el mismo número de argumentos con el que ustedes han planteado. Ya el próximo, la invocación. Ya el próximo semestre podrán modificar eso no es reglamentario. Si ustedes manejan un concepto que se llama parámetros por defecto, pero eso dejémoslo al profesor del próximo semestre. ¿Sí? Dígame. Se puede hacer, digamos, la función que como tal o sea, que el usuario, ¿cierto? Nos pregunte directamente el valor de A y B, o sea, digamos, colocar un input dentro de la función y que Sí, claro. Sí, exactamente, eso es lo que vamos a hacer después, pero como por ahora solo estamos abordando, no lo he hecho así. Sí, claro, usted puede pedir los datos que quiera dentro de la función. Muchachos, ¿qué sucede en este otro caso? ¿Le pide una variable? ¿Qué creen que pasa si envío 3 en vez de 2? Y miren lo que dice. ¿Lo ven allí? No acepta que envíen un número diferente a lo que él está esperando. ¿Vale? Eso es súper importante. No pueden enviar, si la función espera 2, no pueden enviar 3, ni pueden enviar 1. ¿Listo? Eso es súper importante para que ustedes lo vean. Entonces, sí. ¿Se puede llamar una función dentro de otra función? Sí, correcto. Y de hecho puede tener funciones dentro de funciones, pero eso vamos paso por paso. Yo sé que ustedes quieren que avance, pero calma, ¿sí? No me preocupen que ya dentro de poquito me estarán pidiendo es que vaya más despacio, ¿sí? Entonces, muchachos, dígame. Ahí es lo que se interpreta en matemáticas como función, ¿cierto? Definición de función, sí. Entonces, por ejemplo, con respecto a matemáticas, cuestionemos, por ejemplo, que de gráfico, por tratar un ejemplo, no sé si eso se pueda. Por ejemplo, que en matemáticas se podía alargar, ensanchar todo eso. ¿Eso también se puede implementar en cuestión de al lado izquierdo de esa definición? Todo es al lado derecho. No, ya te entiendo, estás hablando del dominio de la variable. No, eso ya lo especificamos nosotros ya directamente. O sea, usted puede decir que eso es solo para los números positivos o solo para los números negativos, si es lo que estás preguntando. Estás preguntando, yo que te entendí, estás preguntando por el dominio. Aunque no se preocupen, matemáticas discretas 1 lo exploraremos en su momento. Bueno, si es que yo la doy. Entonces, muchachos, luego hablamos de calcular mayor, que sería el segundo ejemplo, ¿sí? De calcular mayor. Entonces, ¿qué pasa aquí? En calcular mayor, ustedes ven que si A es mayor que B, retorna A, y si si no, retorna B. Ustedes pueden tenerlo así o pueden sencillamente tener los retornos acá. Retorna A y retorn B, que personalmente lo prefiero así. Más ordenado, ¿sí? Quitar esa variable M de encima. Pero bueno, ya eso depende de gustos y disgustos. Igual la diapositiva está con el M. Entonces, muchachos, cuando ustedes tienen esto, entonces, ¿qué resultados ustedes esperarían? Por ejemplo, si yo hago print de mayor de 2,3, ¿qué esperarían ustedes?
Que retorne 3, ¿verdad? Miren, retorna 3. ¿Qué esperarían ustedes de mayor de 2,1? 2, ¿no? De acuerdo al código. Recuerden que el return es el resultado que nos da la función. ¿Sí? Es el return. Ahora, print mayor de 2. ¿Qué creen que pasa ahí? Error. ¿Por qué hay error? Falta el segundo argumento. Luego, 2, 2, 2. ¿Qué creen que pasa ahí? Error, solo son 2. Solo son 2. Entonces las funciones van a tener esas características. Solo aceptan estrictamente el número de argumentos. Que hay casos que usted de pronto se ha visto que acepta menos, que puede aceptar variable. La respuesta es sí. Pero para este curso, dejemos la definición así. Le daré la batuta al próximo profesor, que es de programación orientada a objetos. Que sí, efectivamente en objetos sí podemos hacer eso. ¿Sí? Pero bueno, eso lo verán con el profe, ¿vale? Por ahora, las funciones solo pueden aceptar estrictamente el número de argumentos que está ingresando, ¿sí? Básicamente. Y entonces Python pues también tiene esa restricción como lenguaje. Python no puede tener funciones que acepten diferentes. Dígame. Pues aquí estaba ya intentando pues, hacer el print, pero con el valor que digita el usuario y no deja, o sea, aquí, venga. Déjalo caliente allí y yo ahorita cuando termine la explicación voy, me parece lo más eficiente. Déjalo allí, yo ahorita cuando ponga el primer ejercicio lo reviso. Estás tratando de colocar dentro de una función un input. Vale, ustedes ya están que lo hacen. Yo entonces, pero antes de que todos sigan, muchachos, ¿hay dudas del funcionamiento de las funciones? ¿Qué se les queda? Primero, para definir una función, ¿qué necesitan? Primero, la palabra reservada para función. Luego viene el nombre de la función, que cumple el mismo parámetro de las variables. Eviten ñes, eviten espacios y eviten tildes. Que Python los acepta, sí, pero quítense esa costumbre porque otros lenguajes no lo harán. Segundo, las funciones tienen un cuerpo el cual está indentado. ¿Qué es el cuerpo? Es el código que está dentro de las funciones. Y las funciones, ¿cómo llamo una función? El nombre de la función, abro paréntesis y envío los parámetros, es decir, los valores que van a tomar A y B, ¿sí? Que pueden ser A, B, C o X, Y, Z, como ustedes quieran, ¿sí? Bien, y lo otro es que para llamar la función, ustedes estrictamente solo deben de tener ¿qué? El mismo número de argumentos. No pueden ser más ni menos. En este momento, ya después adquirirán la habilidad para poder modificar eso. Eso lo podemos hacer y en programación es común. Que tengamos funciones que a veces yo la necesito llamar con 2 y otras veces la necesito llamar con 3. Pero por ahora, dejémoslo así. ¿Sí? Porque de pronto investigan y dicen, no, que profe, pero es que yo investigué y resulta que no, las funciones pueden aceptar diferentes tipos de argumentos. La respuesta es sí, pero para ustedes, que son del primer semestre, manejémoslo así, ¿vale? Entonces, muchachos, tenemos hipotenusa de 3,6, hipotenusa de 2,4. Y acá entonces, bueno, tenemos el caso del mayor. Y miren, las funciones no es obligatorio que tengan un return, pero es recomendado. Y ahorita les voy a mostrar qué pasa si no lo incluyo. Entonces tenemos que el retorno es lo que la función me devuelve cuando la llamo, ¿sí? Entonces puede ser un cálculo de este estilo, que es la raíz de a cuadrado más b cuadrado, o puede ser de este estilo, que me retorne un valor cualquiera. De una comparación o de un ciclo for, que es lo que seguiría. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Cuando se ejecuta return, la función termina. Tengan cuidado con eso. No coloquen return y después coloquen código. Ese código nunca se les va a ejecutar. Creo que pues, en temática primero iría funciones que ciclos for. Sí, pensé que era al revés, pero bueno, no importa. ¿Sí? Sí, yo pensé que era ciclos for y luego funciones, pero bueno, no importa, igual los dos lo necesitan para el parcial, o sea, no, el orden no cambia el resultado. ¿Sí? Entonces, muchachos, observen una cosa, cuando se ejecuta return,
la función termina. Si ustedes tienen código después del return, ese código no se va a ejecutar. Y en el caso de if, entonces por el if viene. Pues como el if tiene bifurcación, entonces si esto se cumple se ejecuta esto, si no se ignora esto y sigue con esto. En este caso sí se puede. Sí se puede, sí, pero porque es una estructura de control. Pero ahora ¿qué pasa? Tengo el A y después del A voy a poner más operaciones. Eso no se puede hacer. ¿Que va a compilar y que va a ejecutar? Sí, yo puedo hacer lo siguiente, observen. Yo puedo hacer, por ejemplo, A es igual a A más 2, por ejemplo, y luego return A. Miren esto que estoy haciendo. Entonces, muchachos, supuestamente el mayor, aquí, si el mayor es A, me retornaría A más 2, ¿sí? Que sería acá, y miren lo que sucede. Me sigue retornando 2, ¿por qué? No me retorna, miren que el mayor aquí es 2, ¿vale? Y supuestamente A es mayor que B, y aquí supuestamente retorna 2 y luego le suma y luego retorna 4. Pero resulta que no. Después del return, código que vaya después del return no se va a ejecutar, ¿sí? No se va a ejecutar. El return debe estar al final, ¿sí? Por eso es que en las diapositivas lo colocan en M y colocan el return allí. Pero recuerden que el if es una bifurcación. Entonces ustedes pueden tener el caso del if o el caso del else. Entonces, para que la función que acabo de hacer funcione, tiene que estar antes del retorno. Correcto. Todos los cálculos que usted necesite hacer, todo lo que usted necesite hacer, sea cálculos, sea ciclos, sea pedirle datos al usuario, siempre deben hacerse antes del return, ¿sí? Porque el return es finalización. El return es el valor que la función me devuelve a mí, ¿sí? ¿Estamos allí, muchachos? Ahora bien, ¿qué sucede si la función no tiene retorno? Vamos a observar. Entonces vamos a poner def función sin retorno. Entonces, esto va a recibirme un x, y, z. Y por ejemplo hace x igual a y más z. Luego hace z igual a 3 más y. Y por acá va a ser y es igual a 3 por x, supongamos, más y. Bueno, muchachos, y supuestamente lo dejo así, sin retorno. No, lo hace igual. Eso es lo que ustedes van a ver el próximo semestre como los famosos voids. Entonces, pero acá, miren lo que pasa. Cuando la llamo, me pide 3 variables, ¿no? Entonces voy a enviarle 1, 2, 3. Miren lo que pasa. No le revuelven nada. None. Void pasivo. Sí, none. Entonces, por esa razón, deben colocarle return, si no, van a tener ese efecto allí. ¿Sí? No es un print, es lo que la función nos retorna, nos devuelve. O sea, devolver, nos devuelve. Si lo está es como si lo hiciera. No, esto se hace. Se hace, pero adentro de la computadora. Se hace dentro de la computadora, exactamente. No me lo devuelve, correcto. Ustedes por eso, por obligación, deben tener el return. El return es obligatorio. En sintaxis sí sería como un print, porque si no le pone un print a una... no le devuelve. Esa es una pregunta que quería que me hicieran. Que si el print es necesario, la respuesta es no. Ya les voy a mostrar. Voy a hacer una variable f es igual a hipotenusa de 4,5. Miren lo que estoy haciendo acá. Miren que aquí no pasó nada. Pero cuando muestro el debugger es estar acá, vamos a hacerle debugger. Sí, escútumelo con esto, por favor. Y entonces observen lo que pasa acá. Bueno, él lo ejecutó sin depuración. Vamos a ejecutarlo con depuración. Miren lo que pasa. Miren aquí el valor. Bueno, esta sería una global. Especial variable. Vamos a ver si me... Creo que debo ponerlo después del f, ¿no? Cuando se ejecute. Porque si sigue aquí ya lo pierdo. Miren. ¿Qué pasó con f? Como el valor de la hipotenusa. O sea, eso no... O sea, yo coloco print para mostrarles en pantalla. Pero eso es solamente un adorno. No, o sea, esto se vuelve un valor. Se vuelve un número. En caso de que tenga una función, pero digamos antes que estamos trabajando sin funciones, sí sería necesario un print para mostrar el resultado, ¿no? Sí. Pero acá ya f, miren que me tiene el resultado. Sí, me tiene acá el resultado. F es 6.40312 cuadrado.
Ahora bien, muchachos, una cosa es que las variables que ustedes creen dentro de las funciones no existen por fuera de ella. Por ejemplo, si yo pregunto por este x, z, y, no puedo verlos por fuera, ¿sí? Solo existen allá adentro. Si yo pregunto afuera por ellos, miren lo que pasa. Después de ejecutarlo. De esta es la función sin retorno, ¿no? Miren lo que pasa cuando yo lo ejecuto. Print x, y, z. ¿Sí? No se puede. Miren acá. ¿Qué me dijo? Vea, x no está definido. Pero Está dentro de la función. está dentro de la función y solo existe dentro de ella. Miren acá que yo aquí adentro puedo hacer un print x, y, z. Miren acá. Print x, y, z. Ahí sí lo puedo hacer. En ese caso sí, porque está dentro. Sí, porque está dentro. Observen acá, bueno, obvio me da un error ahí por esto, y miren que sí está allí. Pero hay unas cosas que ustedes deben aprender a diferenciar que los estudiantes dirían mucho. Esta es el x, y, z, ¿no? 5, 17, 5. Pero miren qué pasa cuando yo llamo a la función y qué me está retornando la función. None. ¿Por qué me está retornando la función none? No tiene retorno. Y lo otro es que estas variables solo existen ¿en dónde? X, y, z, ¿dónde existen? En la función. Solo en la función, ¿sí? Entonces, si usted piensa, eso es uno de los errores clásicos, yo tengo un x por fuera, hagamos el intento. Yo, por ejemplo, aquí tengo x igual a 16, y igual a 8, x igual a 16, y igual a 8. Bueno, puedo declarar variables así, x, y, z igual a 8, 16, 15, 2. Puedo declarar funciones así, ya la pereza, x igual a 8, y igual a 15, z igual a 2. A ver, si se les lía, pues hagan x igual a 8, enter, y igual a 15, enter, z igual a 2. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Vale, yo de poquito a poquito les iré introduciendo mañas. ¿Sí? Y esta es una. ¿Sí? Muchachos, la programación es el poder de la pereza. Entre más corto lo puedas hacer, mucho mejor. Entonces, muchachos, miren lo que sucede. Y miren lo que pasa acá. Yo hago print de x, y, z. Y miren lo que pasa acá. Muchachos, ¿qué pasó con los valores de x, y, z aquí? Son los que están arriba. Por eso les decía, no tienen nada que ver. ¿Sí? Si se da la energía, y miramos, si no tienen nada que ver. O sea que son prácticamente dos variables. Son variables diferentes, nada que ver. ¿Sí? Las funciones son un mundo aislado. ¿Sí? Nada que ver. Las funciones solo van a entenderse Cuando uno la llama. cuando uno las llama con estas variables internas. ¿Vale? Con estas variables internas. Nada que ver con lo de afuera. Aunque hay una excepción que ahora les voy a mostrar. Son las famosas variables globales. ¿Sí? Pero eso lo hacemos ahora. Y en caso tal de que aquí como estamos, que está definido en dos partes y se le pone el retorno, ¿causaría un error? Si yo pongo un ratón, tú quieres un ratón, ¿y qué ratón que colocamos? X más Y más Z, por ejemplo. Lo único que va a cambiar es que este none va a tomar un valor. La suma entre ellas, que es 27, bueno, tocaría ver cómo dio 27, pero eso no me importa. Ya dio 27, pero miren que este X y este Y y este Z no tienen nada que ver. Entonces, pilas, muchachos, cosa número 1. Las funciones son un mundo aparte. ¿Qué quiere decir? Usted puede tener variables afuera con el mismo nombre y no tiene nada que ver, aunque hay una excepción que veremos al final de clase. O la próxima clase, dependiendo cómo vamos. Número 2. Las variables que usted declara dentro de las funciones, como les dije, como son un mundo aparte, no tienen nada que ver. Las funciones son, hagan de cuenta que es como si usted estuviera en un cuarto y le estuvieran pasando información a través de la puerta. Lo que pase adentro del cuarto no me interesa. Lo que me interesa es el mensaje que me dan de vuelta. Hagan de cuenta, ustedes se encierran en un cuarto, están bravos, y le empiezan a pasar papelitos con información. ¿Sí? Con carticas de amor, ¿me perdonas? Entonces pasan por debajo de la puerta. Entonces, usted no sabe qué está pasando adentro de esa puerta. No me interesa. ¿A usted qué le interesa? El mensaje que le ponen de vuelta. ¿Sí? Que le ponen no me interesa o multiplícate por 0. ¿Sí? ¿Sí me siguen la idea?
Ustedes encierran, hagan de cuenta que lo que pasa en la función es lo que está allá adentro. Entonces, pilas con eso. Las funciones son mundos aparte. ¿Sí? Este X y este Y y este Z no tienen nada que ver con los que estén afuera. Pero puede tomar como un programa aparte, ¿no? Es un programa aparte, de Lo hecho. puede llamar en ese programa. Exactamente, es que son programas aparte. ¿Sí? ¿Y ¿Sí? esto ayuda a que el código quede más corto? Sí, porque por ejemplo, si yo necesitara calcular la hipotenusa, con lo que sabíamos antes, si yo necesito calcular la hipotenusa de 5 y 3 y de 2 y 4, ¿qué me hubiera tocado hacer? Sin usar funciones. Ponerla dos veces, ¿sí? Ponerla dos veces. Entonces, ese es el problema que habría acá. Las funciones nos permiten reutilizar código. ¿Cómo así reutilizar código? Voy a llamarlo las veces que yo quiera sin tener que volverlo a escribir. Con lo que sabíamos antes, si usted quería hacer esto para 4 y 5, pues ponía A igual a 4, B igual a 5 y pegaba la fórmula. Luego, si usted quiere ahora para 3 y 2, le hubiera tocado hacer eso. Otra vez, observen. Voy a tomar esto. Por ejemplo. Ejemplo 2. Bueno, entonces, muchachos. Entonces, A igual a 3, B igual a 4. Y la hipotenusa es igual a esto. Imprimo la hipotenusa. Entonces ahí lo teníamos antes. Da 5. ¿Qué pasa si ustedes la quieren para 2 y para 3? ¿Qué hubiera tocado hacer? Otra vez y cambiar 2 y 3. Esa es la ganancia de las funciones. Voy a reutilizar código las veces que yo lo necesito. ¿Sí? Sí, yo por eso les dije que poco a poco vamos cogiendo herramientas para divertirnos mejor. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Pues empecemos. ¿Cuáles son todas las preguntas? Ah, bueno. Entonces, dígame. Es lo mismo de Edgar, que para poder preguntarle, digamos, al usuario lo de como tal, para tomar un valor de ahí en ese caso, dentro de la función. Dentro de la función, sí, ustedes colocan A igual y NT input, se puede hacer dentro de la función. No sé por qué no le está funcionando, ahorita miramos. Bueno, muchachos, entonces, ¿preguntas hasta aquí? Entonces vamos a explorarlo vía ejercicio. Bueno, este es el ejemplo que hay acá, muchachos. Este es el ejemplo que hay acá. Recuerden que las funciones pueden o no pueden retornar un valor. No necesariamente lo tienen que hacer, miren. Pueden tener print adentro, pero recuerden, si yo la llamo, ¿qué pasa? Me va a devolver ¿cuánto? None, sin importar lo que haga por dentro. Las funciones pueden o no recibir parámetros. ¿Sí? Miren el caso de resta. Sería como un void. En este caso sería como un void. Hace algo pero no retorna nada. ¿Sí? Bueno, declarando las funciones, miren acá. Da la división. Siempre hay un return. Si yo prefiero con return, si ustedes colocan print adentro, ¿qué pasa? Si yo la llamo, me imprime más no qué, más no me devuelve un valor de retorno, y eso es un problema porque pasa mucho esto, muchachos, que el estudiante hace esto, quitémosle el print y el piensa, digamos que aquí vamos a hacer x más y z, ¿vale? Entonces él hace un print aquí y me ha pasado. Entonces, bueno, quitemos este, que no lo necesito. Entonces, muchachos, miren este caso. Es que eso puede ser una confusión. Entonces, muchachos, supuestamente la función sin retorno hace un print, ¿no ven? Me imprime en pantalla la suma entre x, y z. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que un estudiante me dijo, bueno, yo voy a hacer entonces f igual a 452 y luego voy a imprimir f. ¿Qué creen que pasa? Imprime F más no retorna. Imprime más no retorna. Miren, ¿y por qué f quedó como none? El resultado de x más y z es 41. ¿Estamos de acuerdo? Son los dos últimos. Y f me quedó como none. ¿Por qué?
porque no tiene retorno, ¿sí? Cuidado, son diferentes del print. El print me imprime en pantalla y el retorno es lo que la función me está devolviendo. Pilas con eso, porque si ustedes piensan que solo con el print va a devolver, están muy equivocados. Tienen que decirle específicamente con return. Si ustedes quieren devolver la suma de x, y, z, ¿qué tienen que hacer en esa función? ¿Qué tocaría hacer en esta función sin retorno? Primero el retorno. Tocaría return de x más y más z. Ahí sí ya obtienen el resultado. Entonces, muchachos, una cosa es imprimir en pantalla y otra cosa muy diferente es que nos devuelva un valor. Ese valor lo podemos imprimir o asignar a una variable. Ya después veremos que podemos inclusive utilizar eso como parámetros de entrada a otras funciones. Pero por ahora lo podemos guardar en variable o lo podemos imprimir, ¿vale? Pero tengan cuidado, si no hay return, no va a retornar nada. No, pero es muy confuso, mejor usted hace el retorno. Explico eso porque eso es un error clásico. Eso es un error súper clásico. El estudiante piensa que solamente haciendo print aquí va a devolver. No, no está devolviendo, está imprimiendo. Pero si usted necesita luego usar ese valor después, ¿qué va a pasar? Le va a aparecer, por ejemplo, yo quiero este valor multiplicarlo por 2. Ah, no, entonces yo a f la voy a multiplicar por 2. ¿Vale? Porque pues necesito hacer eso, por alguna razón. ¿Qué creen que va a pasar? No, va a pasar algo peor. Uy, ¿cómo así? Un error. ¿Por qué ha dado un error? ¿Cuánto es no ni por 2? Porque está multiplicando nada por Está multiplicando nada por 2. No ni al cuadrado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vean, usted está tratando de multiplicar un entero con no type. Yo no puedo hacer eso, yo no te puedo resolver eso. Entonces, pues, tengan cuidado con eso. Porque muchas veces las salidas de las funciones las queremos seguir trabajando. ¿Sí? No se preocupen que en el taller que viene ya van a verlo un poco mejor. Yo les dije que el primer taller era promocional, el segundo ya requiere suscripción, ¿sí? Y la suscripción se gana con hardware, ¿sí? Trabajo duro, ¿sí? No se preocupen, yo me he demorado un poquito en el taller 2 porque es que está siendo adecuado, ¿sí? No, pues ahora tiene 5, pero quiero ponerle más. No, Ay. estamos bien. No, muchachos. Vale, 3, entonces. Este es el curso, este es uno de los cursos más importantes que ustedes ven este mes. Yo los tengo que entregar bien preparaditos para el profe de ir. ¿Sí? Yo los tengo que dejar bien afinaditos. Entonces, ya si pierden es porque por culpa de ustedes mismos o porque mandaron a hacer los trabajos. Y eso ya no me incumbe a mí. Entonces, muchachos, pilas con eso, ¿vale? Entonces, ¿retorno qué es? ¿Retorno qué hace? De acuerdo a lo que hablaba. Nos devuelve un valor que podemos almacenar en una variable, podemos operar o podemos poner sencillamente en un print. Si usted hace un print dentro de una función, ¿qué va a pasar? Solamente el print. Va a mostrar en pantalla la información, pero no nos va a retornar nada. Eso es un error, pero no crean, eso es tan clásico, ¿sí? Como la selección Colombia que no va al mundial. Eso es súper clásico, ¿sí? Eso es re clásico. Entonces, es básicamente eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora bien, dígame. Pero entonces ahí es primero las operaciones de X y Z, después hace la operación de la suma y ya por último, bueno, si hubiera retorno imprimiría. Ya imprimiría su retorno. Ahora, usted puede tener un print y luego un retorno. Eso es totalmente válido. Sino que cuando usted llama a la función, le imprime en pantalla y el retorno es lo que usted va a devolver. Sí puede tener print y retorno. O sea, usted puede tener lo que quiera antes de un retorno. ¿Sí? Ya cuando llega el return y se ejecuta el return, ¿qué sucede? ¿Ya ahí para abajo? Nada. ¿Sí? Recuerden que el return es un punto de finalización. ¿Sí? Es la orden de devolver. Exactamente, return en inglés es devuelva o retorne en español. Entonces, ¿claros con eso, muchachos? Bueno, como les dije, esto de funciones requiere práctica. Y a la primera es difícil entenderlo. Los que afortunados, afortunadas, o afortunadas, o afortunidis, bueno, todas las vocales que ya hay. Entonces, que ya entendieron esto, pues bien, ¿sí?
Entonces, pero el resto sí tómense un tiempo con eso, ¿sí? Bueno, muchachos. Ahora bien, vamos a hacer, bueno, el llamado a las funciones ya es claro, ¿no? Este de acá. Entonces, muchachos, yo quiero este problema. Porque